El sacerdote dice que es una persona que le sirve a un Dios, es una persona sirviente que se dedica a un Dios. En el Antiguo Testamento, hombres fungieron como sacerdotes, por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, luego llamado Israel. Pero se le llama sacerdote por primera vez a un rey, según la palabra, a un rey llamado Melquisedec, quien vino a recibir a Abraham después de que Abraham entró en guerra, ¿verdad?, para rescatar a un primo llamado Lot. Y dice la palabra que este sacerdote también, siendo rey, en el libro de Génesis 14:18, salió a recibir a Abraham allí de su victoria. Y a Abraham le entregó de lo que él había tomado de la guerra, los diezmos. El sacerdocio para Dios tomó forma después de haber rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para ser sacerdote se debían cumplir ciertos requisitos. Primero, para poder ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Y aparte de eso tenía que ser del linaje, descendiente del linaje de Aarón. Pero también tenía que cumplir otros aspectos que están en el libro de Levítico, capítulo 21, del 7 al 15. Con la mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen, para que no profanen su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que santifico. ¿Verdad? Era un poco difícil. Aparte de que tenía que ser del linaje de Aarón, tenía que cumplir con muchos requisitos. Otro de los aspectos que tenía que cumplir un sacerdote para poder ser llamado así, tenía que ser, no puede ser varón en el cual haya defecto, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdocio de Aarón en la cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. O sea que era muy, muy difícil, aparte de que tenía que vivir en un aspecto santificado, también que tenía que cumplir con ciertos requisitos y además cumplir con un aspecto físico. Si no, no podía tener ese beneficio. Esto era según la ley de Moisés. O sea, era muy difícil ser sacerdote. Dentro del orden sacerdotal había un escogido que entraba al lugar santísimo cada año para ofrecer sacrificios de animales por el pecado suyo y por el pecado del pueblo. Él podía entrar una vez al año allí. ¿Y qué era el lugar santísimo? Era un lugar donde estaba el arca del pacto, que representaba
la presencia del Señor. O sea que el pueblo, a través de aquel sacerdote, se acercaba a Dios una vez al año. Entraba en la presencia del Señor una vez al año. Y aquel sacerdote, por medio de un ritual, él cubría los pecados del pueblo. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está allí en el Nuevo Testamento. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó? Porque si está hablando de un sacerdocio que tenía que cumplir infinidades de reglas y normas para poderse acercar una vez al año allí a la presencia del Señor, ¿qué pasó? Pues se cambió el testamento. ¿Y por qué se cambió el testamento? Porque aquellos sacerdotes que fueron escogidos para llevar ese trabajo no pudieron. Les costó mucho, era muy difícil mantener todas las reglas, todas las normas, y le fallaron a Dios. Entonces el Señor preparó otro testamento. Y dice que ahora somos real sacerdocio. Porque nos podemos preguntar, oye, pero no viene hablando que la tribu de Leví era la única que podía obtener ese sacerdocio. Pero ¿qué pasó? La palabra habla de que Jesús, que tampoco era del linaje de Leví, sino del linaje de Judá, fue llamado a ser sacerdote, pero no en el orden que venían haciendo el pueblo de Israel, sino en el orden de aquel hombre que se le presentó a Abraham y él lo recibió, en el orden de Melquisedec. Bajo ese orden se levanta Jesús. Dice el Salmo 110:1, en el cual escribió David mucho antes de que Jesús apareciera: tú eres real sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que Jesús entró al lugar santísimo, poniéndose a la diestra de Dios una vez y para siempre. Dice la palabra que cuando murió Jesús, el velo del templo se rasgó completo y se abrió y se podía ver desde afuera lo que guardaba allí el lugar santísimo, haciendo una figura que ya no era nada más el sacerdote que se podía acercar allí a la presencia del Señor, sino que todos podían optar por entrar a ese lugar. Y recordemos que hablaba de que estos sacerdotes, para entrar allí a aquel lugar, hacían sacrificios y con la sangre rociaban al pueblo como un símbolo de que estaban siendo delante del Señor cubiertos por el pecado que habían cometido durante el año. Pero Jesús ofreció su propia sangre para no solamente cubrir, sino para limpiar de pecado. Y no solamente a aquel pueblo de Israel, sino al mundo entero. Así que ya no se debe hacer más sacrificios, porque Jesús se entregó allí en la cruz como sacrificio vivo una vez y para siempre. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio cada año de un cordero, pero Jesús fue ese cordero que lo hizo una vez y para siempre. Ya no es necesario el sacrificio de animales ni el derramamiento de sangre. Así que cada uno de nosotros somos llamados al nuevo sacerdocio y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesús rompió con ese nuevo pacto y nos dio un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que nosotros podemos acercarnos a la presencia del Señor. Y no es cada año, lo podemos hacer
todos los días. El Señor llama así a un pastor para que el pastor pueda dirigir al pueblo al lugar de la presencia del Señor. Pero según Pedro, cada uno de nosotros estamos llamados a ser esa nación santa, ese real sacerdocio. Ahora, no es porque nosotros hayamos hecho nada, ni porque nosotros lo merecemos, sino que solamente es por gracia. La palabra dice en primera de Pedro 2:10 dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos llamados a ser ese nuevo sacerdocio. Cada uno de nosotros, esa persona que siente ese llamado de Dios, cada vez que decidimos buscar de Cristo, estamos siendo llamados a llevar ese sacerdocio, ese nuevo sacerdocio. Somos un linaje escogido, o sea que tenemos un privilegio. Así como aquellos hombres que se esforzaban tanto porque sus características físicas cumplieran con los parámetros para poder ser sacerdote, así como ellos le daban gracias a Dios por ser del linaje de David, de Leví, para poder llegar a ser los servidores de Dios, y tantas cosas que tenían que cumplir para poder llegar a ser ese sacerdote, ese servidor directo de Dios. Nosotros tenemos que estar igual, somos un pueblo privilegiado, que estamos llamados a ser sacerdotes. ¿Y qué significa sacerdotes? Es servir a Dios. Es sencillamente, tenemos un llamado a servir a Dios. Pero había una característica particular, y que del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 20, 26, y que hoy tenemos que cumplirla. Es una orden, y es llamados a santidad. Tenemos que vivir en santidad. Aquellos hombres le exigían la santidad por fuera, ¿verdad? Todos los ojos del pueblo de Israel estaban sobre ellos para ver si no cometía un error. Pero en este tiempo nosotros no. En este tiempo, claro, si damos mal testimonio y nos agarran por allí, nos van a señalar. Pero quien está sobre nosotros es Dios. Dios es el que nos ve cada día. Dios es el que ve nuestras acciones, el que ve nuestros pensamientos. Así que podemos de repente tal vez presentarnos delante de los hombres como algunos sacerdotes lo hacían. Por eso era que Jesús los reprendía tan fuerte, porque ellos se presentaban a los hombres con una apariencia de santidad, pero por dentro hacían cosas que no eran agradables a Dios. Y Dios, a través de muchos profetas, les intentó hablar sobre lo que estaban haciendo mal, pero ellos no le escucharon. Sin embargo, nosotros en este tiempo, siendo llamados por la misericordia de Dios, siendo llamados por la gracia, esa gracia inmerecida, por esa gracia salvadora, hoy podemos disfrutar de ese privilegio, pero no podemos perderlo porque sencillamente nos gusta hacer cosas que la Biblia nos dice que no hagamos, o que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Sabe que para el antiguo sacerdocio era difícil, no solo por tantas reglas que tenía que cumplir y normas, sino porque dice la Biblia que el Espíritu Santo venía a ellos, pero se iba de nuevo? Ahora, a través de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, dice que Él nos dejó el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, y el que va a estar todos los días con nosotros. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guarda, y Él es el que nos indica cuando estamos haciendo lo malo. Pueda que el pastor le diga o le recomiende, o pueda que la palabra, cuando la predicamos acá, nos indique que lo estamos haciendo mal, ¿verdad? A veces, si el pastor cree, lo ve, él va a intentar corregirlo de la forma más clara y más fácil y más
sencilla posible para poderle entender que lo estamos haciendo mal. Pero el Espíritu Santo sí es el que nos va a indicar que lo estamos haciendo completamente mal. Cuando tenemos malos pensamientos, cuando tenemos deseos impuros, cuando de repente el hombre que es más llamado a ese pecado en las noches de soledad saca su teléfono o prende su televisor y se queda allí desvelado viendo la pornografía. Entonces allí solamente lo puede redarguir el Espíritu Santo. Nadie lo está viendo, ¿verdad? Y creemos que nadie nos ve, pero el Señor sí nos ve. Cuando de repente le hablamos con dureza a la pareja o a los hijos, cuando hacemos negocios que creemos que lo estamos haciendo bien, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Esa voz que dice eso está mal. Cuando decimos y echamos todo por tierra y ya no queremos seguir adelante, incluso eso está mal, porque la Biblia dice que vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será puesto por añadidura, pero es en el tiempo del Señor. A veces, como no se apura el Señor, entonces empezamos a pensar que ya se acabó el mundo, empezamos a pensar que ya no queremos seguir adelante. Y eso es falta de fe. Y eso tampoco le agrada al Señor. Cuando escuchamos chistes que de repente malponen a otro o nos burlamos de otra persona, y aún a veces con palabras que hieren, ¿verdad? Que marcan, que de repente nos burlamos del físico, y nos reímos y hacemos otro comentario para que aquellos que están allí con nosotros se ríen y se burlan de la persona que está allí siendo agredida. De repente la otra persona se ríe con nosotros, ¿verdad? Pero les podemos estar haciendo un daño. De repente llega a su casa, llega lastimado. De repente, a causa de lo que nosotros estamos burlándonos, también todo el mundo se burla y lo podemos estar lastimando. Eso es falta de santidad. Y quien nos va a redarguir, que nos va a hacer sentir, oye, vale, no estuvo bien lo que hicimos, es el Espíritu Santo de Dios. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, podemos cumplir, ¿verdad? O podemos tratar de cumplir esa carga que nos ha puesto cada uno de nosotros, porque el sacerdocio es una carga que Dios pone. A veces ni siquiera lo apreciamos, a veces no le damos el valor que deberíamos de darle, pero es un privilegio el haber sido escogidos dentro de muchas personas para servirle a Él. Cuando yo conocí al Espíritu Santo y sentí ese llamado de Dios, al principio me costaba, ¿verdad? Me costaba ir a la iglesia, me costaba buscar de Dios, me incomodaba un poco tantas actividades que tenía la iglesia y no me gustaba. Había que hacer algo el lunes, había que hacer algo el martes, había que hacer algo el miércoles, había que hacer algo todos los días para el Señor. Y yo no lo conseguía, bueno, porque yo decía, oye, pero hay otras cosas que hacer. ¿Para qué voy a estar yo tanto tiempo en la iglesia? Y hoy en día entiendo de que el llenarnos, el conocer más de Dios, el acercarnos más a Él, nos impulsa a hacer lo otro que dice en esta palabra, que dice que tenemos que, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, ¿verdad? Por eso que la iglesia a veces tiene tantas actividades, la iglesia hace tantos programas, porque no solamente fuimos llamados nosotros, necesitamos de que otras personas puedan escuchar de ese mensaje maravilloso. Necesitamos de que otras personas se den cuenta que Dios también les está llamando. Necesitamos de que a otras personas también contagiemos del amor, de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Somos llamados a eso, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Siempre el Señor nos va a esperar hasta que estemos allí, porque a veces nos llaman, como dice la Biblia, con brazo de amor, pero le hacemos caso omiso. Entonces el Señor nos decide en su misericordia llamarnos con vara de hierro. Y allí en ese llamado, oye, nos sentimos que estamos allí en el foso más profundo, donde no hay salida, donde no hay respuesta, donde no hay consolación a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y se nos torna tan difícil entender a Dios y en ese problema, en esa dificultad que allí es donde clamamos al Señor. Y allí es donde Dios mueve a una persona para podernos hablarnos de esa misericordia. No sé cuántos tuvieron que pasar por esa situación tan terrible de que cayeran allí en el pozo para que el Señor les pudiera llamar. A mí me pasó. El Señor me tuvo que quitar todo para poder entender que era un privilegiado por ser llamado a llevar el sacerdocio del Señor, a servirle a Él. Pero si no hubiese sido por esa situación tan terrible que tuve que atravesar, creo que yo no estuviese aquí. Así que el que esté pasando una situación tremenda, el que esté visitando por primera vez la iglesia o tenga poco tiempo visitando la iglesia y sienta que sus problemas son muy grandes, sienta que la situación que estás viviendo ya no puedes, es porque Dios te está haciendo llamado, eres privilegiado. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si tengo tantos problemas, se me está cayendo el mundo encima. No, es que es la única forma en que Dios toca tu corazón para poderte sacar de ese lugar, para que puedas entender el tiempo y los propósitos que tiene Dios para contigo, que son buenos, que son maravillosos. Deja que Dios moldee tu corazón y tu vida. Acepta lo que Dios quiere en este tiempo para ti. No sigas rechazándole. No sigas ocultándote, porque tarde o temprano te va a encontrar. Hay una canción que dice que ¿a dónde iré? Si debajo de las piedras, allí estás tú. Si me voy por los montes, allí estás tú. Si me voy hacia los cielos, allí. ¿Dónde nos vamos a meter si que Dios no nos encuentra? Nos iremos a otro país, allá está Dios también. Y allá vamos a seguir, porque pueda que de repente alguien esté viviendo un tiempo de escasez económica, ¿verdad? Y quiera zafarse, quiera salirse de ello y emprenda un viaje afuera del país y de repente allí adquiera la bendición, ¿verdad? Resuelven ese problema. Pero ¿cómo vas a resolver el problema de tu corazón? ¿Cómo vas a resolver ese vacío? ¿Cómo vas a resolver esas necesidades que tienes allí? Porque si te vas, entonces te va a hacer falta tu familia, te van a hacer falta tus amigos. Entonces, donde quiera que vas, Dios por algún lado te va a llamar. Porque eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuiste adquirido, así no lo quieras. Fuiste adquirido. Ya Dios te escogió. Ya Dios te llamó. ¿Para dónde vas a correr? ¿Qué vas a hacer? Puedes dar pasos atrás, puedes retroceder si quieres, pero lo que te espera es el mismo problema, la misma frustración, los mismos resultados, la misma piedra para que choque y retroceda. Y camina otra vez y choca y retrocede. Dios no quiere eso. Dios es Dios de segundas oportunidades. A mí me costó 5 años entenderlo. Cuando fui llamado, al principio fue bonito, el dolor, el rencor, la rabia, la amargura, el desespero, la traición, muchas cosas fueron sanadas. Y comencé bonito, pero después el Señor empezó a moldearme. Y en ese moldear, uno siente como que quiere dar, echar para atrás, porque se empieza a poner fuerte la cosa. Recuerdo que cuando llegué al Señor, siervos del Señor usados por Él me hablaban y me decían: Dios te va a devolver todo al 100%. Y yo creía que eso era mañana. Y pasaba mañana y no pasaba nada.
Y pasó un mes y no pasaba nada. Parecía que todo se estaba poniendo más terrible. Porque entonces en vez de darme, más bien me quitaba. En vez de sumarme, más bien me restaba. Pero solamente veía, era la parte económica, era lo que yo podía ver. No veía que en mi familia el Señor le estaba convirtiendo al Señor, que Dios estaba tratando con ellos y que había una respuesta a mi oración. No veía que mi vida estaba siendo restaurada. Yo creía que para poderme mostrar a otras personas tenía que tener dinero. Yo decía, no, si yo tengo dinero puedo ser alguien, pero si no tengo dinero no soy nada. Hoy en día tengo muchos más amigos, muchos más conocidos que cuando antes, que nunca, no tuve dinero, sí, pero tenía alguna chivita, diría. Y entonces, pero no tenía amigos, era lo mismo. Entonces mi mente creía que si yo tenía mucho dinero podía tener amigos. Y hoy en día entonces tengo muchos más amigos. Personas que realmente uno los llama y allí están. Personas que uno va afligido, triste, melancólico y te escuchan. Personas que de alguna u otra forma buscan cómo ayudarte para que continúes. Otra de las cosas que hizo el Señor fue moldear mi carácter, hacerme mejor persona. Saber vivir en la humildad y ser como soy yo, ser quien en realidad soy. Porque a veces uno en medio de la vida, uno pasa hasta a vivir otra vida, a vivir del mundo te vende como y dentro pero tú no eres así. Y no puedes que la gente te descubra cómo eres en realidad, porque sientes que si te descubren, de ahí se van a burlar, de allí van a hacer cualquier cosa. Entonces vendes una carátula que no eres tú. Pero en el Señor es diferente, en el Señor eres tú, eres tu esencia, y no hay nadie que te diga nada. Y al parecer eso le gusta a las personas. Cuando tú vendes tu sinceridad, cuando tú te muestras amigo de los amigos, cuando tú te sientes vivo, te sientes vivo. Y eso es lo que dice el Señor, que Él vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. A veces ponemos la mirada tanto en las cosas económicas, en la casa, en el carro, en la mensualidad, en cómo poder ir a la playa, en cómo disfrutar con mi familia. Eso te va a llenar por un momento, Señor, te va a llenar por un tiempo, pero el que te da el gozo completo, la plenitud, es el Espíritu Santo de Dios. El que te está llamando hoy, el que te está diciendo, ven a mí, yo te quiero abrazar, yo te quiero consolar, yo quiero que me sirvas. Porque a veces le has servido tanto al hombre, tanto a las riquezas, le has servido a tantas cosas y nos hemos olvidado de Dios. Y eso es lo que me ha pasado. Por tantas cosas, le había servido a todo, le había hecho de todo, pero a Dios no le había servido. Y hoy en día, poco a poco, he visto cómo Dios ha puesto lo que un día me prometió, que todo lo que el enemigo me había robado, hoy el Señor me lo iba a devolver al 100%. Han pasado 5 años, pero en esos 5 años he recibido muchas bendiciones que tal vez no se ven. Pero mi mamá cree en el Señor, mis hermanas creen en el Señor, mi hermano cree en el Señor. Creo que los que faltan también van a creer en Dios. Y he hablado a muchas personas de Dios y de su misericordia. Y a través, y Dios me mueve de un lugar a otro y a veces uno ni siquiera entiende. Oye, pero ¿por qué y para qué? Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios conoce todo. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y que todas las cosas que nos ocurren son para bien. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él nos llama y empieza a amarnos. A veces ni siquiera decimos que Él nos puede extender, que nos puede dar. Lo podemos buscar donde quiera, pero no lo vamos a dar. Porque el amor de Dios es único, pero dice que Él es amor. Y Él nos da incondicional. Él no te va a pedir nada a cambio para poderte mostrar ese amor. Él sencillamente quiere que tú te decidas. Porque creer, conocer y servir a Dios es una decisión. Pero una decisión maravillosa. Una decisión que va a cambiar la vida tuya, la de que están a tu alrededor, va a alcanzar a tus vecinos. Lo digo por el pastor. Por el pastor no todos los vecinos que llegaban a
al edificio, de alguna u otra forma hacían para que escucharan empezar la palabra. Y de alguna u otra forma hacía para metérseles a la casa y orar por ellos. Y de alguna u otra forma hacía para que bajaran a su casa, a su apartamento, a compartir un café y allí les hablaba de Dios. Y muchos. Yo tengo 10 años, que compartimos allí como vecinos. Vi cómo creyeron en el Señor y para la gloria de Dios, pues yo también soy de ese redil. A mí me ganó el Señor, el pastor para el Señor a través de ser un vecino. Entonces Dios transforma hasta nuestra vecindad. Dios transforma todo. Dios hace una nueva vida. Entonces, si Dios nos está ofreciendo algo maravilloso, que es un sacerdocio, ¿por qué no darle? A veces le hemos dado la oportunidad a todos y a todos. Inclusive hay personas, no lo he tomado, pero hay personas que le han dado la oportunidad a las drogas, le han dado la oportunidad al alcohol, le han dado la oportunidad a cualquier cantidad de cosas. Le han dado, teniendo alguna, la esposa o el esposo, le han dado la oportunidad a un amante, le han dado la oportunidad a todos, le dieron la oportunidad al primer novio, al segundo novio, esa relación no funcionó, al tercer novio, tampoco funcionó, al cuarto novio, al quinto, al sexto, no estoy diciendo nada, pero le dieron la oportunidad a tanto. ¿Por qué no dársela a Dios? Que Dios te está ofreciendo algo maravilloso, que Él no te va a fallar porque Él permanece bien. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso Él te recogerá. Que aunque tú le vayas 1000 veces, Él está ahí. Entonces, ¿por qué no abrirle el corazón a Él y decirle, bueno, sí, yo quiero ser un sacerdote para ti, un servidor tuyo, llévame a donde tú quieras llevarme, pero hazme un favor, ayúdame a cambiar mi corazón, ayúdame a cambiar mi vida, ayúdame a cambiar mi familia? Él lo va a hacer.